Hola, muy buenos días, bienvenido a este nuevo en vivo. Hoy tenemos de invitada a Margarita Prada. Ella es médico cirujano plástica de la Universidad Javeriana. Vamos a irle dando un segundito mientras se nos conecta. Este en vivo se motiva en que pues muchas personas me preguntan con frecuencia, bueno, cómo es todo lo de la cirugía plástica, cómo es una evaluación, cómo son todos los tipos de procedimientos que se realizan. Entonces, bueno, como basada en todas estas inquietudes, pues decidí invitar a Margarita, quien muy amablemente pues aceptó esta invitación. Vamos a escribirle aquí un mensajito. Ya estaba aquí lista. Margarita, ahí debes estar seguramente ya conectándote. Entonces envíame por favor la solicitud. Ahí ya se te ve muy bien, muchísimas gracias. Entonces, bueno, empecemos con que nos cuentes un poco de ti, quién es Margarita. Bueno, gracias Vicky nuevamente por la invitación. Les cuento un poquito. Yo soy cirujana plástica, egresada de la Universidad Javeriana. También pues hice mi pregrado, estudié medicina en la Universidad Javeriana de Bogotá y actualmente me encuentro en mi ciudad natal ejerciendo mi práctica tanto en el escenario de la reconstructiva y de la estética en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, ahí nos das muchas cosas como muy interesantes para entender. Primero, para mí es muy clave siempre señalar pues toda la formación que se requiere para ser un médico especialista. Hay especialistas en muchas áreas. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de psiquiatría, hay personas pues que a veces no entienden el psiquiatra de dónde aparece. Entonces, un psiquiatra aparece haciendo una carrera de formación médica y como parte de una de las especializaciones es la psiquiatría. Para ser cirujano plástico, entonces pasa lo mismo. Tú hiciste primero la formación médica en la Universidad Javeriana y luego entonces hiciste la especialidad en cirugía plástica. ¿Cuánto tiempo duró la especialización? Bueno, Vicky, realmente creo que eso es una pregunta muy interesante, más en esta época que realmente no hay personas certificadas para hacer los procedimientos que hacemos los cirujanos plásticos. Entonces, de pronto hay pacientes o personas que no tienen conocimiento de toda la formación y de verdad quiero como resaltar esta respuesta porque es muy importante por el bienestar pues, de los pacientes. Normalmente uno como cirujano plástico hace 4 años de especialización. Realmente pues en Colombia existen muy pocos programas, alrededor de 8 programas a nivel nacional y en un promedio de 2 cupos anuales, ¿sí? Entonces, por eso, pues desafortunadamente tenemos tantos médicos que migran a otros países certificados también a hacer la especialidad. Son 4 años tanto en el escenario reconstructivo como también en la parte estética. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, cuando vayan a una consulta de un cirujano plástico, conozcan un poquito el trasfondo y la formación académica de esta persona. Un cirujano plástico tiene que ser médico, tiene que haber estudiado 6 años medicina y posteriormente haber hecho una especialidad de al menos 4 años. Acá en Colombia la especialidad solo son 4 años, sin embargo existen en otros países que la cirugía plástica tiene un modelo de una subespecialidad, es decir, haces inicialmente 3 años de cirugía general y posteriormente haces 3 años de cirugía plástica. Bueno, quiero resaltar esto que nos estás diciendo porque esto significa pues que es un tiempo de una formación muy completa, ¿no? Donde primero tienes todas las bases de la medicina, pero es que para todo el tema de la cirugía se requieren unas habilidades y pues el poder ir como ejecutando una práctica, porque pues esto va a requerir una habilidad muy especial. Por eso son tantos años y pues para poder que las personas
digamos, cuando se van a someter a cualquier procedimiento quirúrgico de cualquier índole, pues es saber que siempre van a estar en manos de una persona que viene con un trasfondo de mucha dedicación y de un estudio y de una práctica muy importante. Entonces, cualquier área de la medicina que uno vaya a explorar y a consultar, es muy importante siempre buscar que sean profesionales avalados. Lo mismo siempre digo yo desde el punto de vista de salud mental, porque hay muchas personas que hacen unas terapias o pseudoterapias que no tienen ningún tipo de experiencia ni de manejo desde el punto de vista realmente de la salud, y pues se corren muchos riesgos cuando uno deposita la confianza en una persona que no es idónea. En cirugía plástica, pues siempre uno escucha una cantidad de situaciones que se dan y de riesgos y de problemas, y resulta que cuando uno mira, muchas veces no era un cirujano plástico el que estaba detrás. Los riesgos siempre van a existir, pero cuando hay una persona pues idónea y profesional y formada, se disminuyen los riesgos y también está la persona apta para poder atender cualquier situación que se pueda presentar. Entonces, súper clave siempre que las personas que vayan a buscar a un profesional de la salud, y en especial pues en cirugía plástica, que va a haber unos procedimientos, sea alguien avalado, alguien que tenga pues su formación con toda la certificación de la carrera de medicina y de la especialidad médica. Y tú nos hablas entonces que trabajas tanto la parte reconstructiva como la estética. Cuéntanos eso cómo es y cuál es la diferencia en estas áreas. Pues realmente son dos escenarios, creo que es una de las especialidades que le da realmente oportunidades de trabajar en dos escenarios diferentes, pero pues aún así son bastante interesantes. Digamos que en la parte reconstructiva lo que nosotros hacemos es más como correcciones de deformidades o de secuelas, ¿sí? Sin embargo, en la parte estética, pues como todos conocemos, es un escenario en donde es una cirugía electiva, en donde obviamente tiene un impacto, digamos que en la imagen tanto facial como corporal de la paciente. Sin embargo, digamos que durante el entrenamiento de la especialidad, digamos que nos dan todas las herramientas para desenvolvernos tanto en la parte estética como reconstructiva. Yo creo que van unidas de la mano porque definitivamente uno debe comenzar sus pasos en la reconstructiva para entender y sobresalir y crecer en los dos escenarios profesionales. Bueno, yo creo que ya íbamos entendiendo cómo es que va haciendo todas estas distintas áreas que se abarcan desde la cirugía plástica. ¿Cómo es un proceso de llegar a la consulta? ¿Qué pasa en una consulta, Margarita? Bueno, hablemos, creo que de pronto hablemos un poquito, que es, digamos, lo que más está dando actualmente por todo, pues por la práctica privada y las redes sociales en una consulta de cirugía estética o de la práctica privada de uno. Ajá. Yo creo que cuando uno pues llega donde un cirujano plástico, lo que estamos hablando anteriormente, es muy importante tener conocimiento de la persona, el trasfondo académico que haya tenido, y si no, pues creo que es oportuno que el paciente le pregunte a uno, porque creo que eso le da a uno un lazo de seguridad y fortalece la relación médico-paciente. La consulta es un escenario muy diferente a de pronto si uno extrapola esas situaciones, perdón, a, otro, a otra rama de la medicina. Un paciente que llega con un cuadro ansioso, con necesidad de cambiar alguna parte de su región facial o a nivel corporal, y que espera que la contraparte, en este caso el cirujano plástico, tenga mucha empatía. Entonces, por eso es muy importante, creo que, y magníficas herramientas que uno tiene como cirujano plástico, es la cognitivamente un buen oyente. Uno debe, pero uno siempre debe ser realista, es decir, uno siempre debe bueno, esa parte es decirle, súper importante en cualquier evento médico, ¿no? Cómo saber
por qué estoy llegando, a quién estoy llegando, qué preguntas tengo, y pues saber que la primera parte implica que ese profesional va a buscar entender qué es lo que yo necesito, va a escuchar, va a evaluar como en conjunto lo que se está solicitando. Eh, a veces hay muchas quejas, pues, digamos, la escucha uno en el día a día de la gente que va a la consulta, que no, pues, que no se sienten como cómodos, como tenidos en cuenta, como que no se les explican las cosas. Digamos que ese no es el deber ser, a veces no sea así, pero lo que debe suceder siempre es que debe haber un espacio de primero entender en ese momento de la consulta qué es lo que se está queriendo, qué es lo que está buscando la persona cuando toca la puerta del consultorio y se abre una oportunidad, es que ambas partes sepan qué van a trabajar en conjunto, cómo aclarar como lo que se está buscando. Y ahí viene el punto de las expectativas. ¿Cómo es todo esto de cómo De se acuerdo, maneja yo desde creo tu consulta todo este tema de las expectativas? que realmente uno como cirujano plástico pues debe obviamente entender las motivaciones, uno debe escuchar las expectativas del paciente, pero uno debe ser muy realista, ¿cierto? Creo que eso parte de la ética médica, en donde uno realmente le sugiere al paciente el tratamiento ideal, ¿sí? Porque cada paciente es un escenario totalmente diferente. Y detrás del paciente me parece que es muy importante el trasfondo emocional, ver qué tipo de interés o qué tipo de razón o motivación lo llevó al consultorio de uno. Creo que eso es lo más importante, tener un 100% de empatía con el paciente. Eso le da un escenario de seguridad, tranquilidad y confianza en la persona. Es muy importante uno, como cirujano, tener la oportunidad de explicarle paso a paso el procedimiento, porque recordemos que esto tiene tres escenarios, el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. Entonces creo que la paciente debe salir tranquila, satisfecha y con todas las dudas despejadas al respecto. Bueno, eso de los tres escenarios me gustó porque nos deja como muy claro como los tres momentos importantes que se van a dar cuando una persona pues está pasando un proceso de cirugía. Entonces, todo este preoperatorio implica que la persona va a la consulta, pregunta lo que necesita y cómo se decide el procedimiento. ¿Es lo que el paciente quiera o el cirujano plástico le da la recomendación acorde a lo que pues la técnica dice? De acuerdo. Bueno, esa pregunta me parece muy apropiada en estos tiempos porque creo que a veces las redes sociales, digamos que en términos coloquiales, venden mucho del surrealismo que no existe y a veces las pacientes tienen una imagen, una expectativa muy alta y desafortunadamente cada escenario de cada paciente es diferente y tiene un diagnóstico y un tratamiento diferente. Entonces creo que eso en este momento nos está jugando una mala pasada a los cirujanos plásticos porque definitivamente es fundamental el examen físico en la parte de la consulta. Tener un diagnóstico claro, porque a veces las pacientes llegan pensando un procedimiento porque un familiar o una conocida se lo realizaron o porque vieron en redes sociales, pero desafortunadamente a ella no le sirve ese procedimiento. Entonces creo que a pesar que las redes sociales nos han dado una buena herramienta de comunicación, creo que es fundamental asistir a una consulta presencial. Aquí es más fácil el acercamiento a un paciente, el examen clínico, el entendimiento de las expectativas que uno tiene y sobre todo las limitaciones. Es muy importante hablar de las limitaciones del escenario del paciente, ¿sí? Explicarle de qué forma vamos a lograr lo que ella quiere, lo que se puede, ¿cierto? Eso es muy importante, ser muy realista con el paciente. Claro, porque ustedes siempre hacen una mirada como de lo que el paciente sugiere y dice que quiere, pero ustedes miran qué es lo que, pues dentro de lo que el paciente está buscando, qué es lo que mejor se ajusta y que le quede como ya hablando pues de lo estético, que le quede lo más armónico, pero que también pues con la menor cantidad de riesgos. Entonces por eso es tan importante
toda esa mirada preoperatoria, todo ese aclarar todos los puntos hasta llegar a ese común acuerdo acorde a lo que médicamente convenga más para ese paciente. En esa mirada preoperatoria, ¿se hace algún otro tipo de evaluación aparte del examen físico? ¿Se solicita algún tipo de examen extra? Realmente, pues la historia clínica es muy completa, se pregunta los antecedentes, es muy importante. Digamos que nuestro escenario es muy importante tener el antecedente quirúrgico si tuvo o no una cirugía. Eso de pronto, pues uno le tiene que dar al paciente. La idea es examinar patologías, enfermedades, tensión alta, azúcar, tiroides. Es muy importante porque obviamente eso nos limita a darle bastantes herramientas quirúrgicas. Sin embargo, digamos que tratamos de hacer digamos que un enfoque quirúrgico lo más apropiado dependiendo de lo que el paciente obviamente desea, pero lo que se pueda. Tenemos que entender que este proceso es igual de satisfactorio tanto para el paciente como para uno como cirujano plástico. Por esa razón es que uno le ofrece las cosas que uno sabe que van a ser buenos resultados, que uno como cirujano plástico se siente también satisfecho. Esto es un proceso de 2 o de más personas, pero no solo de lo que la paciente desee. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo en esta relación médico-paciente. En este preoperatorio, la familia, antes de todo este paso, ¿qué papel juega? Bueno, uno, digamos que ve, por eso yo preguntaba, pues les decía que es muy importante ver qué tipo de motivación llevó la paciente a la consulta a un cirujano plástico, porque es muy importante tocar ese trasfondo emocional en una paciente que busca una cirugía electiva. Recordemos que esto es cirugía electiva, no cirugía de urgencias, que es básicamente una cirugía que deseo. Entonces es muy importante hablar un poquito de la parte emocional de la paciente. Siento que uno siempre debe apoyar al paciente, hacerlo sentir que uno es su aliado y que va a hacer lo mejor posible para que las cosas mejoren. ¿Sí? Eso va a hacer que la paciente esté menos ansioso y más tranquilo. Por eso es muy importante y yo le hago mucho énfasis a mis pacientes respecto al acompañamiento familiar. Recordemos que un posoperatorio, si sea una cirugía electiva, es un posoperatorio en donde uno puede tener dolor, puede sentirse mareado. Por eso es tan importante una persona que esté al lado tuyo, que te motive, que te ayude día a día con mensajes positivos. Todo eso uno lo ve que impacta de una manera diferente a una persona que esté solita. Entonces yo sí creo que es muy importante el acompañamiento, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio, porque de pronto, digamos, hay personas que consultan, pero su pareja puede tener dudas adicionales. Entonces a mí realmente me encanta que mis pacientes vengan con sus parejas, porque esto se vuelve una dinámica más productiva para las 3 personas que estamos en consulta. Entonces, me parece que es clave, recordemos siempre un acompañamiento, una persona que nos pueda ayudar en momentos de dolor, de mareo, deshidratación. Me encanta lo que dices, además, pues qué bueno que para ti es bienvenido siempre el acompañante en consulta. Yo creo que todos hemos vivido, o como pacientes o como acompañantes, la frustración cuando uno va a entrar, bueno, hablemos de un contexto fuera de pandemia, ¿no? Pero cuando uno va a entrar y de pronto el médico te hace señas de que para que el paciente entra solo, uno queda como, oh my God, entonces no puedo acompañar, ¿no? Entonces, qué bueno, obviamente hay consultas pues que requieren un espacio de privacidad, pero cuando la familia o el acompañante es invitado, definitivamente, primero da una información mucho más completa porque a veces el paciente entra con la angustia de lo que quiere, de lo que está buscando y se le olvida parte de lo que le dijeron porque está tan concentrado en que no sé, en qué es lo que va a pasar que alguna de la información se puede olvidar. Entonces el acompañante le va a ayudar a tener presente y recordar, mira, nos dijeron que esto era así, que las pautas son así, que para la cirugía se necesita X o Y. Definitivamente los acompañantes también tienen sugerencias
preguntas y qué bueno que puedan entrar pues a la consulta como a verificar, venga, qué es lo que va a pasar. El acompañante también tiene expectativas, entonces pues que puedan dejar todo muy claro. Esto también pues va a ser parte del éxito Mira que es muy importante. de todo el proceso. Claro, no, Vicky, sobre todo lo que tú dices es muy importante. Fíjate que hay que tener en cuenta que el paciente llega a un escenario de ansiedad, en donde tiene miles de dudas, miles de expectativas, donde tiene nervios. Hay personas que llegan al consultorio de uno que han sido pues realmente su primera cirugía y es muy importante el apoyo de ese familiar que como tú dices va a captar mucho mejor la información, probablemente va a recordar más, le van a surgir dudas adicionales. A mí, yo realmente en mi consulta manejo aparte de la consulta la primera vez, opté por un modelo de otra consulta que se llama aclaración de dudas, que tuve la oportunidad de conocer ese modelo en uno de mis mentores de Estados Unidos. Me pareció una muy buena herramienta porque creo que la primera consulta tú tienes tanta información que después de que sales de esa consulta te llenas de dudas, se te olvidó, como es el primer enfrentamiento, se te olvidó preguntar esto, lo otro, y uno le habla tanto al paciente porque son tantas cosas que uno debe tener en cuenta, preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias que probablemente no van a captar. Entonces, por eso yo siempre trato de decirles a mis pacientes, vuelvan a la segunda cita, aclaración de dudas, para que se sientan más cómodos, más tranquilos, y así probablemente, digamos que la información sea un poquito más fresca para la persona y para el familiar. Me encanta ese esquema porque efectivamente desde que uno dice la palabra cirugía, uno ya empieza a temblar y ya no tiene como la misma capacidad de entender o de reflexionar o de captar la información y después uno se va a acabar de procesar esto que significa mucho más cuando es una cirugía electiva, o sea que yo elijo si quiero o no quiero, no es una urgencia, no es una necesidad de que toque ya, sino que yo puedo tomarme el tiempo de repensarlo y qué bueno tener esa segunda posibilidad de acabar de aclarar como todo, porque es que es muy importante que pues que siempre lo que hagamos lo hagamos en un escenario de autocuidado, en un escenario de bienestar, de mejoramiento, de estar muy seguro de qué es lo que quiero, de qué es lo que estoy buscando. Y esa segunda consulta me parece que puede acabar como de afianzar, de conocer al médico y de afianzar pues todo lo que se viene evaluando en este proceso. Decías Sí. entonces que son 3 pasos. Estábamos hablando del preoperatorio. Viene el paso operatorio. En ese, ¿quiénes están ahí? Aparte del cirujano plástico y el paciente, ¿quién más está ahí? Mira que eso es que definitivamente son 3 momentos inolvidables, yo creo que para la vida del paciente, porque en el preoperatorio tú estás lleno de dudas, de información. En el momento que llegó la cirugía es muy importante que tú trabajes con personas que sean obviamente expertas, pero sobre todo que tengan mucha humanidad, que tengan ese aspecto humano muy desarrollado, porque es una persona que llega a una cirugía electiva y llega en un escenario de fragilidad, de vulnerabilidad, que tiene miedo. Entonces es muy importante tener un equipo que, pues digamos, en una sala de cirugía va a estar la jefe de enfermería, el auxiliar, el anestesiólogo, que le dé también la misma. Ahí se le fue aquí la señal un momento a Margarita. Misma confianza que tú le pudiste transmitir a tu paciente. Eso va a hacer que la paciente se sienta mucho mejor y probablemente más tranquila y más, digamos que segura. Creo que estamos bien de señal o se entrecortó. Aquí te perdimos un segundo. Te perdimos unos segundos cuando estabas hablando de lo importante de llegar y encontrar a alguien que sea pues muy idóneo en ese momento específico de la cirugía, que la persona llega como en tanta angustia. ¿Nos podrías volver a decir lo que estabas diciendo ahí? Porque ahí se nos perdió la señal.
Bueno, no, les contaba que uno realmente en el segundo momento, que es el intraoperatorio, en donde la paciente llega a una cirugía electiva, está muy vulnerable, muy frágil, y es muy importante que tú cuentes con aparte de un equipo apropiado y experto en el tema, también que sea muy humano, ¿sí? Que le transmita esa tranquilidad y digamos que esa seguridad a la paciente para que se sienta cómoda en ese escenario, ¿sí? Creo que es muy importante porque pues ella se va a sentir solita, ella está en una sala de espera, después va a estar en una sala donde realmente la mayoría son desconocidos, ¿sí? Donde probablemente tú no conoces al auxiliar de enfermería, a la jefa de enfermería o al anestesiólogo. Entonces, por eso es muy importante y sobre todo ahí que tú la estás acompañando desde el principio hasta tu paciente y tú. Es muy, muy importante. A veces con tanto estudio se nos olvida que la parte humana también puede sobresalir en nuestro escenario médico. Creo que son herramientas que debemos aprovechar con nuestros pacientes. Bueno, decías algo súper clave y es bueno, no solamente se requiere pues esa pericia y esa capacidades del cirujano, sino pues cuando tú entras al quirófano efectivamente uno está solo, ese paciente entra y está solo porque el resto del equipo no son sus amigos, no son sus compañeros, etcétera. Qué bueno que se sienta menos, como menos expuesto al saber que conoce a su cirujano y a que estas personas del equipo que van a estar acompañando, pues van a estar dispuestos y atentos pues a colaborar y hacerlo mejor. No eran personas, digamos, conocidas de antes, pero si el escenario se permite, como dando la posibilidad de que la persona que entra al quirófano se sienta pues que está en manos de un equipo, porque las personas que hacen estos procedimientos, o sea, tú cuando estás en tu quirófano, pues estás con un equipo que ya has trabajado antes, o sea, no es que para ti sí sean desconocidos, para ti sí son personas que conoces, o sea que es un equipo pensando en trabajar en función de ese procedimiento que se va a realizar, de esa persona que va a ser atendida. Entonces, cuando es un trabajo en equipo, pues el paciente que ya te conoce, que ya se siente en confianza, pues va a saber que todos los que están ahí están también contigo para el bienestar de esa persona. ¿Algo más que quisieras decir de la parte intraoperatoria para pasar a la parte posoperatoria? Yo creo que sí, acordémonos que antes pues, de llegar a la sala de cirugía va a haber un tiempo también después de terminar el procedimiento que se llama el trasoperatorio, en donde realmente la paciente está solita en una sala de recuperación, donde hay más pacientes y como tratar de, lo que te digo, de pronto de que ese equipo sea muy humano para que la paciente se siga sintiendo mejor. Recordemos que ella se despierta en un área desconocido, con desconocidos, con más pacientes. Entonces creo que la experiencia debe ser completa, por eso es tan importante hablar de los 3 momentos de cirugía plástica, porque cada uno conlleva, digamos que herramientas que podemos mejorar para impactar de una forma muy positiva a nuestros pacientes. Me encanta. Y ya el último paso, ¿qué trae entonces esta parte del posoperatorio? Bueno, el último paso es un paso que me parece muy bonito. Yo creo que a veces uno debe tratar de acercarse más al paciente porque ahí es donde también surgen dudas de la cicatriz, de la herida, del dren. Entonces creo que a veces probablemente uno como cirujano no hace el acompañamiento tan, digamos, tan cercano al posoperatorio, pero debemos tener presente que siempre debe ser así, ¿sí? Tratar de que la paciente continúe su proceso, también despejando las dudas y sobre todo que tenga una buena red familiar, ¿sí? Que de pronto en los momentos en donde no esté en la clínica con su cirujano, la gente alrededor suyo la apoye, la entiende, pero sobre todo la escuche. Sí, ahí surgen muchas dudas, porque si hay algún dreno, si hay algo de dolor o si algún punto se ve diferente, las personas están como, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Y a quién le pregunto? ¿Y qué puedo hacer? ¿Será normal? ¿No será normal? O sea que ahí también sigue el acompañamiento del cirujano. Sí, la idea es que pues realmente con los pacientes uno les hace un seguimiento a los 8 días y ya pues el
realmente uno se termina casando con su paciente, ¿no? Porque recordemos que esta cirugía no para a los 8 días ni al mes. Esto es un proceso de cicatrización que dura un año y son etapas de cicatrización donde uno va a ver cambios y donde probablemente les van a seguir surgiendo dudas a la paciente o al familiar. Entonces es muy importante que nosotros estemos ahí porque esa paciente se va a sentir tranquila, se va a sentir segura, todo, porque recordemos que el cambio nos genera un poco de inseguridad, entonces es muy importante apoyar a la paciente. ¿Y el familiar tiene algún entrenamiento? O sea, ¿se le cuenta qué puede pasar? Mire, le va a dar dolor, entonces déle este analgésico, va a haber un drenaje X o va a tener inflamación tal tiempo para que el familiar también pueda ayudar a contener ahí, recordándole a la persona que fue operada qué es lo que se espera dentro de lo normal y qué no, o cómo se maneja ese tema ahí con el familiar. Bueno, normalmente lo que yo hago es dejar todo por escrito, ¿sí? Trato de enviarles una hojita de recomendaciones de egreso, porque es tanta información, pero sobre todo trato de utilizar términos muy coloquiales, de manera que la paciente realmente entienda. A veces los médicos se nos olvida un poquito que no existe un lenguaje coloquial, sino un lenguaje técnico, y pues a veces no nos hace entender con nuestros pacientes. Entonces yo trato nuevamente de explicarle al familiar y al paciente para que quede muy claro lo que está escrito en las recomendaciones. Sin embargo, es lo que te digo, las pacientes de pronto en esos momentos de angustia, de ansiedad, porque todo este proceso conlleva a un cuadro ansioso, uno igual está ahí repitiéndoles, despejándoles las dudas para que ellas estén, digamos que día a día un poco más claro con tanta información, porque es una cirugía tan nueva para ellas que... O sea, definitivamente yo creo que podríamos resumir que en todos estos pasos lo que más nos funciona es una muy buena comunicación, o sea, siempre poder estar preguntando, aclarando y que el profesional esté pues detrás respaldando y dando la confianza de que pues se puede preguntar y se le va a dar la información para aclarar todo lo que se vaya presentando. Entonces, un buen profesional formado adecuadamente y una buena comunicación van a ser como de los puntos que más van a ayudar pues a que una cirugía plástica tenga pues el desarrollo adecuado, el resultado adecuado, ya no solamente desde el resultado de la cirugía, sino desde la satisfacción general que va a tener la persona durante su proceso. Y decías algo que de pronto no todo el mundo se lo imagina, y es que también es una satisfacción para el cirujano, o sea, no solamente es estoy cumpliendo mi tarea y ya check, salió, siguiente paciente, sino cómo cada paciente, y eso nos pasa yo creo a muchos, no puedo hablar por todos, pero sé que nos pasa a muchos en nuestro trabajo del día a día. Como tú decías, uno se casa con ese paciente y uno cómo quiere verlo salir adelante en la situación que esté viviendo y que se le esté presentando. Y uno va en ese paso a paso llevándolos de la manito en lo que estén. En tu caso, que es cirugía plástica, llevarlos de la manito hasta que se sientan pues ya con su misión cumplida, con el objetivo logrado. O sea que también este trabajo de dos también impacta en la vida del profesional, también está pendiente, también está con la inquietud de que todo salga bien y de poder ayudar y acompañar pues hasta ya decir listo, de alta. Y qué satisfacción siente uno cuando le puede decir a alguien, bueno, listo, ya cerramos tu proceso, ya se logró lo que se estaba buscando en la consulta inicial, y como esa sensación de que la persona ya está bien, en el caso tuyo pues ya con el objetivo y ya pasó todo el proceso de cicatrización y de inflamación, es una parte que tal vez no todo el mundo se imagina el compromiso y el proceso que se vive también desde el punto de vista del profesional, obviamente pues en un profesional ético y que ama lo que hace, ¿no? Porque pues eso es lo que marca también una diferencia a la hora de atender y de trabajar en cualquier área, pero aquí que trabajamos pues con los seres vivos, con los humanos, sus miedos, sus temores, sus expectativas, pues también uno está embarcado en esa tarea con ellos. Entonces quería también pues como dar a conocer que sí, que como seres humanos también sentimos y también nos preocupamos y también estamos en la tarea con cada paciente de lograr pues ese objetivo.
Yo creo que es muy importante resaltar también que para uno, creo que también te pasa en la práctica tuya, Vicky, es que para uno realmente cada paciente es un nuevo reto y realmente un reto de cosas buenas. Siento que uno cada vez aprende más, o sea, el crecimiento profesional que uno tiene en cada paciente es de verdad súper satisfactorio y por eso entonces yo siempre trato de decirle a mis pacientes que estamos trabajando los dos. Acá no es simplemente para que tú estés contenta, sino para yo poder también sentirme satisfecha y contenta del trabajo que realicé. Es muy importante. Realmente creo que este live es muy apropiado y sobre todo en estas épocas en donde hay un poco de estigmas hacia la cirugía plástica. Y fíjate que la cirugía plástica puede tener un gran impacto positivo en una persona que a veces nosotros lo vemos, digamos, en escenarios en donde los niños, hay niños que tienen lo que nosotros le llamamos orejas de pantalla eh, y tienen tanto bullying a nivel escolar, en donde les ponen sobrenombre, y uno ve como al realizar la cirugía de las orejas o la autoplastia, que es lo que nosotros le llamamos, la niña o el niño tienen un crecimiento en las relaciones interpersonales. Entonces me parece muy chévere que la gente de pronto cambie ese estigma de que solamente la cirugía plástica tiene cosas negativas, sino al revés, uno puede impactar de una forma muy positiva en un paciente, ¿sí? Claro, yo siempre, digamos, digo en las distintas cosas de la vida, que la vida se trata de un equilibrio y un equilibrio en muchos sentidos, ¿no? Y que uno no debe como entrar a decir o a descalificar o a aceptar algo sin evaluarlo bien y sin ver lo que significa. Desde el punto de vista de salud mental, todo el tema de la autoimagen, de la autoestima, son temas súper valiosos e importantes que trabajamos en el día a día y donde, claro, en principio, pues qué rico que uno se quiera como es, sin embargo, hay situaciones que uno puede ser muy sólido y demás, pero como por ejemplo lo que estás diciendo tú, un niño, el cual puede quererse mucho, pero si todos los días lo están atacando, burlándose, diciéndole cosas, los niños no tienen la capacidad a veces empática de ponerse en los zapatos del otro, y no porque no quieran, sino porque incluso su maduración neurológica todavía no les da para entender el impacto negativo que puede tener una burla y una crítica. Eh, Cuando tú puedes proceder a hacer esta cirugía del pabellón auricular, pues le cambia positivamente la vida a ese niño y así va a haber muchas cosas. Entonces ese equilibrio de la vida es encontrar como una herramienta que está ahí, como lo es la cirugía plástica, eh, en manos de un buen profesional, en una buena indicación, con una claridad de lo que se quiere, con unas expectativas, pues claro que va a ser algo que aporta en la vida. Eso no significa que todo el mundo se tenga que operar, que habrá personas que habrá que evaluar si es pertinente, pero dentro del equilibrio para muchas personas, claro que va a ser útil, necesario y es una herramienta que está ahí y que está ahí para que pues quien opta por ella pues lo pueda hacer y vaya a tener y a derivar como todo ese bienestar y toda esa satisfacción que se puede tener de sentirse uno mejor y de, pues sí, de acercarse a esa parte de la autoestima. Entonces, lo importante es encontrar, primero, pues como todo, ¿no? Hay pacientes para todo, hay cirujanos para todo, encontrar ese equipo, ¿no? Esa llave del paciente y del cirujano que se entiendan y que vayan en una misma dirección buscando ese objetivo que permita una mejoría y que nos, y como siempre se dice en medicina, pues todo lo que sea para apoyar y nunca hacer daño. Entonces, pues ha sido como muy claro todo lo que nos has estado contando. Abramos un espaciecito por si hay alguna pregunta para que las personas pues puedan de pronto aclarar cualquier cosa que les quede aún como pendiente. Tenemos Creo que acá sabes unos que de segunditos pronto a ver también si... quiero resaltar, sabes que también, Vicky, muy importante que clientes conozcan el trasfondo de su profesión, de la institución donde opera. Eso es muy importante. Oye, sí, claro que sí, porque eh, como salen las noticias, las clínicas de garaje, ¿no? Entonces también, pues que sea un profesional idóneo en un sitio idóneo
que tenga los recursos y el equipo y pues todo lo suficiente para que la atención pues sea óptima y con el menor riesgo posible. Sí, señora. Y todo el equipo que va detrás, ¿no? Las instalaciones, el anestesiólogo, todo el profesional pues que está dentro de un quirófano, que pues la gente no sé si todos se imaginarán pues que en un quirófano de todas maneras no solamente está el cirujano, y el anestesiólogo también hay, pues, es todo el personal que ayuda dentro de la cirugía, en la instrumentación, en la organización de la limpieza y de todo lo del quirófano, en la organización de compresas y de todos los equipos que se van usando. O sea, de todas maneras, no solamente es el cirujano, sino que el éxito y la disminución de riesgos y de riesgos de infecciones y todo también dependen de que el personal que esté aquí esté desempeñando muy bien su labor y pues que sea un personal que tenga una experiencia y demás. Lo que pasa es que hay muchas cosas ahí que no, sí, que el paciente además pues ya está dormidito, no sabe todo lo que se está moviendo ahí, pero si detrás de la cirugía no solamente está el cirujano, hay todo un equipo. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a ver si por acá nos llega alguna pregunta. ¿Qué cirugía es la que más frecuentemente te llega con respecto a niños? ¿La de pabellón auricular? Sí, que es la cirugía en cuanto a niños, es la autoplastia. Inclusive, este escenario creo que es una de las experiencias más bonitas porque tú ves que la mayoría de los papás te cuentan que fue el niño que quiso, que manifestó el deseo de la cirugía. Entonces uno dice, Dios mío, o sea, debe tener algo, un gran impacto en su vida como para que él sienta la necesidad de mejorar el aspecto de sus orejitas. Sí, claro, tiene que ser que algo le inquietó y se agobió con el tema y por eso empiezan a buscar el apoyo desde el punto de vista de la cirugía. Y mira qué pasa con una cirugía que es la rinoplastia, que es la cirugía de nariz, que pasa algo también muy, muy interesante y es que la mayoría de pacientes a veces te llegan a la consulta como un poco inseguras, como un poco intro. La cirugía de nariz te das cuenta que ellas pasan de una personalidad totalmente diferente, son unas personas seguras, son más extrovertidas, o sea, siento que eso también mejora las relaciones de esa persona. Entonces uno dice, es cuando uno dice, debería hacer esto, realmente tenemos muy buenos resultados, todos los escenarios y eso es de la persona, no solo en la parte física. Claro, el poderte sentir más cómodo, mirarte como con más tranquilidad al espejo, definitivamente pues es un cambio importante en la vida de una persona. No quiere decir que todo el mundo se tenga que hacer una cirugía, pero hay personas que de verdad lo traen tan pensado, han tenido dificultades por burlas o por críticas o porque definitivamente pues si hay alguna situación que es evidente que requiere un cambio, cuando logran hacerse pues su cirugía, claro que con el impacto positivo que tienen en su ser, en cómo se ven, pues es muy, muy valioso. Es cierto. Bueno, por acá no nos ha llegado preguntas. Dinos cómo es tu correo por si, o tu Instagram por si quieren de pronto contactarte. Eh, Claro que que sí. queden. Me encuentro en la ciudad de Bucaramanga. Si quieren contactarme, duda pues por redes sociales o ahí está un link canal de procedimientos tanto quirúrgicos como no quirúrgicos. Ahí pueden contactarme. Repítenos, Margarita, tu ¿Te llegó correo. alguna? Repítenos como dónde te pueden contactar porque se nos fue ahí un poquito la señal. Ah, ok, perfecto. ¿Ahí me escuchas?
Ahí Sí, estamos. ahí volviste, ahí volviste. Sí, sí, sí. Entonces, mi cuenta de Instagram es DRA Margarita Prada. Yo me encuentro en la ciudad de Bucaramanga y cualquier cosa en el perfil de mi Instagram existe un WhatsApp link en donde me pueden contactar directamente por el WhatsApp. Ah, perfecto. Ya sí, porque no nos ha llegado ninguna pregunta, pero por si alguien quiere ampliar alguna información, pues te pueden escribir ahí. Perfecto. No, pues Vicky, me parece de verdad súper interesante este live que hicimos. Creo que una de las cosas que más me llamó la atención es el título, que tengamos esa palabrita bienestar asociada a cirugía plástica, que se den cuenta que hay cosas muy bonitas en esta especialidad y que bueno, y como decía bien, que también somos seres humanos, también estamos, digamos que tenemos emociones y estamos para ayudarle en esa parte emocional a los pacientes. Sí, a mí me encanta la palabra bienestar porque pienso yo que es como en lo que debemos movernos siempre, en nuestra vida personal, en nuestro entorno y pues dentro del punto de vista médico, pues ese es nuestro deber ser, ¿no? Acompañar a quien consulta con uno, pues a que logre el mayor bienestar posible. Entonces, pues no, yo te agradezco mucho este acompañamiento hoy, este rato que nos has compartido de tu experiencia, de tus conocimientos. Creo que quedan muchas dudas aclaradas con respecto a lo que a mí usualmente me preguntan con respecto a la cirugía plástica, de que qué es, de que qué pasa, de cómo es la cirugía, cómo son, cómo todo, cómo se llega y cómo se sale después de la cirugía, qué es todo lo que sucede en todo este proceso. Así que pues muchas gracias, fue súper didáctico, todo creo que muy aterrizado a lo cotidiano, en los términos pues más asequibles para todos. Así que no, pues muchos éxitos que sigas teniendo en tu carrera, que va súper bien y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Vicky, por la invitación. Un abrazo grande. Y bueno, gracias a todos los que se unieron. Cualquier cosa, pues que nos puedan contactar a Vicky y a mí, con muchísimo gusto. A veces uno le da pena hacer preguntas públicamente, entonces estaremos ahí pendientes si tienen preguntas por el inbox, que sea de una manera más privada. Sí, sí, hay cosas que cada uno prefiere por su ladito. Y yo creo que también pues se abordó ya como lo más general que se podía decir en un envío. Sí, señora. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, que acabes de tener un buen fin de semana y un buen fin de semana para todos con un espacio rico de descanso. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.